Los titulares. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Una nueva tragedia enluta a una familia guatemalteca. Esta vez no fue en territorio nacional, fue en Oklahoma, Estados Unidos. Tragedia en Tulsa, Oklahoma, en donde murieron trágicamente 4 conciudadanos. El guatemalteco William Rolando Fuentes Godínez, de 35 años, se suicidó en un complejo de apartamentos denominado Bradford Townhouses después de haber asesinado a su esposa Jacqueline Maribel Ramírez Fuentes, de 22 años, y a sus 2 hijos, Franklin Josiel y Caroline Michelle, ambos de apellidos Fuentes Ramírez, de 3 y 5 años. Los padres eran originarios de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. En tanto, los menores nacieron en Tulsa, Oklahoma. Se cree que una de las razones del crimen es pasional. Una vecina, quien era amiga de la familia, afirma que la pareja de esposos se separó hace 2 meses y que William Rolando amenazaba de muerte constantemente a Maribel Ramírez si no regresaban a vivir juntos. Una niña de 2 años sobrevivió al ataque, pues era hija de una compañera de cuarto de Maribel Ramírez. Se presume que el supuesto suicida, al no ser su hija, la dejó viva. La pequeña sobreviviente vio todo lo que sucedió y ahora ya se encuentra con su madre. La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizó una protesta. Ellos están en contra de la implementación de la llamada Ley Monsanto. La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos protestaron contra la Ley de Obtención de Vegetales o Ley Monsanto, pintando un transurbano y 2 buses rojos. Por 2 horas realizaron un bloqueo parcial en la avenida Petapa y demandaron que la ley quede sin efecto. Que estamos aquí para que nuestro presidente derogue la ley de Monsanto, conocida como decreto también 19/2014, para que ya deje el manipuleo que hay en el Congreso, todo eso de trasfondos, el dinero que se movió de bajo mesa para poderla aprobar lo más breve posible. Nosotros aquí estamos presentes en una medida pacífica para que de verdad empiece a Guatemala a despertar. Ya es hora que despertemos, dejemos de manipuleos, dejemos de que el Congreso deje de estar haciendo lo que haga debajo de mesa a su antojo. Como también hacemos la invitación a que hagamos una mesa multidisciplinaria para que de verdad demostremos las pruebas de que esto no es factible. También hacemos la invitación a nuestros centros regionales a que participen. Es hora de que hagamos saber que ya hay muchas injusticias, no podemos seguir tapándonos los ojos y dejando que nuestra comunidad, nuestros pueblos indígenas sean machucados a su sabor y antojo. Líderes del Consejo Maya de Occidente del país realizaron una manifestación frente al Congreso de la República tras haber presentado ante la Corte de Constitucionalidad un amparo en busca de que la ley de obtención de vegetales, mejor conocida como Ley Monsanto, quede sin efecto. El Consejo Maya asegura que de entrar en vigencia esta ley perjudicará enormemente a los campesinos que sobreviven de la agricultura familiar. Nosotros estamos solicitando que no nazca la vida jurídica del país y si nace debe de ser derogado. Eso es lo que estamos de manera completa. La privatización de la semilla implica la privatización del alimento y si privatiza el alimento, se privatiza la vida. Y esto es como
el último eslabón de agresión en contra de los pueblos. No han podido quitarnos el agua, no han podido quitarnos los bosques, no han podido quitarnos todas las tierras, no han podido quitarnos todos los minerales y hoy quieren quitarnos nuestra comida. Y eso es fundamentalmente todas las personas, todos los hombres y mujeres que consumimos maíz, que nuestra base alimenticia es el maíz, es el frijol, es las habas, son las verduras, las frutas. Debemos de proteger esa semilla ancestral que nos han dejado nuestros antepasados. Usted, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, dio a conocer la cifra de exámenes médicos realizados durante este año 2014 en el tema de violación sexual. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha realizado más de 5.000 evaluaciones por violaciones sexuales. Los rangos de edades de niños, niñas y jóvenes que han sufrido este delito van desde 1 a los 19 años. Tenemos un total de 5.395 evaluaciones por delito sexual, de las cuales, para mencionarles, en el tema de menores, en el rango de edades de 1 a 4 años, tenemos 234 niñas y 149 niños. Seguido de esto, en el rango de 5 a 9, tenemos 384 niñas y 200 niños. En el rango de edades de 10 a 14 tenemos un incremento significativo de 1.265 niñas y 437 niños. Luego, en el rango de edades de 15 a 19 tenemos 1.042 niñas y 290 niños. Si se dan cuenta, lastimosamente esta estadística se maneja con esos rangos de edades porque estamos usando unos códigos internacionales y por eso se manejan esos rangos de edades. Sin embargo, podemos notar que en el rango de edades de 10 a 14 también tenemos un porcentaje muy alto. Según el vocero del INACIF, no es que estén violando más, sino hay más denuncias. Momento de pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contar que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se reunió con la comunidad internacional, esto para solicitar ayuda por el tema de la sequía. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió con representantes de la comunidad internacional para solicitar cooperación ante el problema de la sequía, que está afectando a 16 departamentos y casi 240.000 familias, que en total suman 1.200.000 personas. De estos, 500.000 niños podrían estar en riesgo alimentario. El mandatario dio a conocer que se buscará la solicitud de cooperación estadounidense para discutir el problema más a fondo. Quiero decirles que tuvimos una respuesta muy favorable. En primer lugar, no solo la solidaridad para lo que le está sucediendo a los guatemaltecos, sino que además de eso se pronunciaron en el sentido de que hubo una propuesta que tal vez es el tema que más podemos recoger, es la propuesta que hizo a la ayuda internacional de Estados Unidos, la AID, la agencia de Estados Unidos, que propuso conformar una mesa de seguridad alimentaria y que en esa mesa de seguridad alimentaria se puedan presentar la situación más al detalle, las necesidades que se tienen por parte de los guatemaltecos y que estén presentes también los que estén dispuestos a hacer la colaboración y la cooperación. Ante la solicitud presidencial, la Unión Europea reiteró su apoyo hacia Guatemala y en los próximos días la comunidad de países europeos donarán unos 27 millones de dólares. En septiembre poder firmar un apoyo de 200 millones de quetzales para la agricultura familiar dentro de la metodología del apoyo presupuestario. Eso va a ser para fortalecer el Ministerio de la Agricultura en sus esfuerzos para las medidas de mediano y largo plazo, para el abastecimiento de agua, para los caderes y todas estas actuaciones. En el Congreso de la República se le dio trámite a la ratificación del estado de calamidad en 16 departamentos del país. Por orden constitucional, el Congreso debía darle trámite ratificando el estado de calamidad por la sequía prolongada que afecta a 16 departamentos.
Sin embargo, no hubo quórum necesario para ratificarlo de urgencia nacional. Si se hubiera aprobado hoy, lo que no se pudo aprobar fue de urgencia nacional. Es decir, no conseguimos la mayoría calificada de 105 votos para aprobarlo. Se abrió la discusión, una discusión muy amplia. Sin embargo, dentro de la discusión, entonces ya muchos diputados quizás se cansaron de estar dentro del hemiciclo parlamentario porque fue bastante prolongada la discusión. Se fueron muchos diputados, entonces verificamos el quórum. No existía el quórum correspondiente para continuar con la sesión, pero sí existía el quórum para darle trámite a la iniciativa de ley. Entonces, con el quórum reducido, lo que se hizo el día de hoy fue darle trámite, enviarla a la Comisión de Gobernación. Esta la va a estudiar, la va a analizar y la va a retornar con un dictamen. Y entonces sí, el decreto puede estar aprobado por 3 lecturas, con 80 votos en cada una de las lecturas. El presidente del Legislativo afirma que el líder es el responsable. De oposición, de la principal bancada de oposición, argumentaron durante mucho tiempo. Yo creo que el propósito era cansar a los diputados del oficialismo. Quizá lograron su objetivo, sin embargo, no lograron el objetivo de parar el trámite. El trámite se hizo, es un trámite legal, se envió a la comisión y este decreto entonces no ha sido denegado, sino que tiene su trámite correspondiente y en su momento será aprobado por el Pleno. Ustedes, diputados del Observatorio de Seguridad Alimentaria, han dicho que han pedido al gobierno que no se politice la ayuda que llegue a Guatemala por el tema de la sequía. El Observatorio a la Salud Alimentaria aseguró que el gobierno central podría utilizar la ayuda que le den a las familias afectadas por la canícula como clientelismo político, ya que según ellos estamos en un año preelectoral y esta entrega se dará hasta octubre. En este momento la asistencia, digamos, para la actual crisis aún no se ha puesto en marcha. Se anuncia que las primeras distribuciones se van a hacer a partir del mes de octubre o a finales del mes de septiembre. Entonces no podríamos decir que esto ya está sucediendo, ¿no? El observatorio añadió que se le tiene que dar un mejor proceso de educación para alimentar a las familias y que la canícula no tenga un impacto tan fuerte. Usted, el embajador de Israel en Guatemala, aseguró que nuestro país debe ver el tema del agua como un tema de seguridad nacional. El embajador de Israel en Guatemala, Moshe Bahar, cree que nuestro país debe declarar el agua como un asunto de seguridad nacional y así poder resguardarla adecuadamente. Yo creo que llegó el momento que se ponga el tema del agua como seguridad nacional. Eso es primordial, es el eje de cualquier economía mundial. Porque el agua es el más importante recurso en el mundo. Sin agua nadie no puede vivir. Sin diamantes y oro se puede vivir, pero sin agua no se puede vivir. Y el asunto es ver la posibilidad cómo se puede llegar a llevar el tema a la conciencia de todo el pueblo para que entiendan que hay que pensar de manera distinta. Y es crear una ley de agua y comenzar a traer el agua al campo. Israel podría traer expertos para realizar un foro y así discutir cómo podría crearse un marco legal para guardar el líquido vital. Sin duda es uno de los temas más importantes a tratar dentro de la agenda de Estado de Guatemala y es el manejo de los recursos hídricos. Y por supuesto, para conocer también más acerca del clima, es momento de presentarle el reporte de Diana Guerra. Hola, muy buenas noches. Ya me encuentro con ustedes para informarles las condiciones meteorológicas de hoy y qué podemos esperar para mañana en clima y temperatura. Pasemos primero a nuestra imagen satelital. Debido a la canícula prolongada, se sigue pronosticando ambiente cálido en todo el territorio nacional. Algunas presencias de lluvia solo en Norte Caribe en horas de la tarde. Un ambiente cálido que reportó una temperatura máxima en mesetas entre el que alcanzó los 29 grados centígrados en horas del mediodía. La costa sur alcanzó una máxima de hasta 35 grados. El INSUME reportó nublados parciales en todas las regiones.
En la región centroamericana, Guatemala alcanzó hoy una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima fresca de 14 grados. Solo en horas de la madrugada, Managua se reporta más caluroso con una máxima de 33 grados. Las temperaturas máximas en todo el territorio nacional, jornadas calurosas presentes en el norte Caribe 35 grados, mesetas entre el 27 grados, el oriente Zacapa una jornada calurosa de hasta 36 grados y la costa sur con una máxima de 35 grados. El clima en todas las regiones caracterizadas por ambiente cálido en horas de la mañana con algunas presencias de lluvias en horas de la tarde. Igual, región Caribe y Ciudad Capital. Hoy en el Valle de la Ciudad Capital, una mínima de 14 grados con una máxima calurosa que alcanzó los 28 grados en horas del mediodía. Por la mañana encontramos condiciones frescas de 16 grados, durante el mediodía 25 grados y a las 6 de la tarde los 22 grados centígrados. El viento corrió a una velocidad de 14 kilómetros por hora y vino del noreste. Hoy por la mañana, el sol salió a las 5:50 y se ocultó a las 18:17. Fase lunar de esta noche es máximo creciente 1% full. ¿Qué esperamos para mañana en clima y temperatura? Esperamos percibir una mínima de 14 grados con una máxima calurosa parecida a la de hoy de 27 grados en horas del mediodía. Por la mañana esperamos condiciones frescas de 15 grados, durante el mediodía 25 grados y por la tarde 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvia será de un 80% solo en región norte Caribe con un alto porcentaje de humedad de 81%. Y el viento vendrá mañana a una velocidad de 8 kilómetros por hora del este. Hasta aquí con toda la información del clima. Que pase una excelente noche y continuamos con más información en el set central de noticias de a las 8:45. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, un martes más con todos ustedes. Dos temas que hemos seleccionado para comentar en la noche de hoy. Han visto en estos días cómo el Ministerio de Gobernación ha desarticulado uno o dos grupos de mareros y le ha incautado una gran cantidad de armas. Han aparecido pistolas, han aparecido fusiles, han aparecido granadas de mano y también ha aparecido droga, dinero, etcétera. Pareciera que las maras están creciendo o están más crecidas de lo que uno pensaba y los temas de violencia muchas veces adjudicados a grupos de narcotraficantes pudiera ser también que estuviesen ya siendo parejos con los de estos grupos de mareros, y eso es lo que vamos a comentar hoy. Hasta dónde la violencia de las pandillas o de las maras en Guatemala ha tomado una nueva dimensión, una dimensión más peligrosa, más amplia y mucho más potente de la perspectiva de poder destruir o hacer daño. Para ello hemos invitado a dos personas, además de doña Silvia Gereda, que me acompaña como casi todos los martes, no, como todos los martes, salvo cuando uno de los dos no venimos. Me refiero a Arturo Matute, que es director del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, CIPREVI. Arturo, buenas noches, muchas gracias. Y también a don Julio Rivera Clavería, que es analista en temas de seguridad y que en alguna ocasión también ha estado aquí. Julio, buenas noches. Doña Silvia. Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias. Estamos, Julio, y quisiera empezar con usted porque usted ha manejado desde el ámbito de gobierno muchísimo el tema de seguridad y estamos nuevamente ante el aparecimiento de las maras que siempre han estado ahí. Sin embargo, ahorita nuevamente nos llama la atención la intervención del ministro de Gobernación, las nuevas capturas, los arsenales. ¿Qué es lo que está pasando con estas maras donde vemos que ya están usando grueso calibre, granadas, se están articulando con algunos grupos de narcotraficantes? ¿Es que ya constituyeron su propio ejército o cuál es la situación que estamos viviendo hoy día con estos grupos? Mire, primero yo quisiera hacer un planteamiento que además es importante señalarlo. Lo primero es el trabajo de investigación que está haciendo la Policía Nacional Civil, la División de Delitos contra la Vía y el Grupo Panda, que son los que trabajan el tema de maras, y la Fuerza de Tarea, ha dado resultados. Lo demuestran las capturas de estos mareros en Villanueva, al que se los decomisaron fusiles, granadas de mano, armas hechizas y hasta un muerto que había desaparecido con anterioridad. Ahora, lo importante de señalar es que efectivamente durante muchos años, especialmente la Mara Salvatrucha, ha servido
para dar seguridad a los narcotraficantes en ruta. Eso ha sido parte de su trabajo. La Mara 18 no tiene esa vocación, son mucho más agresivos, más violentos, y lo que ustedes están viendo hoy es circunstancial, es decir, siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Han habido capturas, hay muchos de ellos detenidos, y puede ser que en estos momentos lo que se esté peleando por parte de alguna de las maras es el posicionamiento de una nueva jefatura. Eso podría ser por hoy. Arturo, en los estudios que hacéis en vuestro centro, ¿veis un protagonismo mayor de las maras, que parece que es lo que esto apunta, o sencillamente, como dice Julio, están ahí y ahora por la razón que sea han surgido? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que este tipo de hechos realmente generan preocupación y deben realmente llamar a profundizar la investigación social que se hace acerca de la operación de este tipo de grupos. Como indica Julio, yo creo que para un caso de esta gravedad, por supuesto, es un tema de investigación criminal que requiere de un conocimiento en profundidad de lo que estas estructuras están haciendo y cómo se están vinculando a estructuras mayores o de otro tipo, internacionales, que pueden tener un grado mucho mayor de acción, un ámbito mucho mayor. Nosotros no hemos podido comprobar, digamos, con claridad ese tipo de vinculación, pero también creo que se tiene que ver con que todavía no hemos logrado poner suficientes recursos humanos, recursos financieros también, para profundizar este tipo de investigaciones que son fundamentales para el país y para la región en general. A mí me surge una duda. ¿Por qué quisiera una mara como la que vimos, por ejemplo, los Salvatrucha, tener estas armas de tan grueso calibre, como que fuera un ejército? ¿Por qué armarse de esta manera? ¿Quiénes son sus atacantes? ¿Ya no son los ciudadanos de a pie? ¿Por qué este armamento? Miren, lo primero que hay que tener absoluta claridad es que son estructuras criminales, no son pandillas de jóvenes, son estructuras criminales que viven de los delitos de extorsión, del sicariato, del asesinato, es decir, eso es, y del narcomenudeo, eso es fundamentalmente, digamos, los delitos que ellos cometen. Y esto lo que produce es mucho dinero, por lo tanto es una industria criminal. Las maras producen cualquier cantidad de dinero producto de las extorsiones. El 80% de esas extorsiones son manejadas desde las cárceles. Y el armamento para lo que sirve es precisamente para eso. No solo para atacar, sino en algunos casos defenderse de otros grupos que se dedican a este mismo tipo de actuaciones. Acuérdense que son criminales que luchan por territorios, que luchan por sesiones, que luchan especialmente en el tema del narcomenudeo por áreas específicas para mantener el control y la venta de estupefacientes. Eso que usted acaba de decir entonces nos coloca frente a otro escenario totalmente diferente. Aquellos mareros de los que se hablaban, los gangs, las pandillas, se han convertido en grupos meramente criminales, delincuenciales. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos viendo, por ejemplo, que existen menores de edad adentro de estos grupos? Licenciado. Bueno, yo diría que habría ahí que entrar a estudiar con mayor profundidad para ver qué porcentaje de estas organizaciones juveniles pasan a ese grado mayor de vinculación con otro tipo de estructuras criminales y si realmente es un proceso generalizado el que se está viviendo. Yo creo que eso amerita realmente mucha atención, puesto que hechos como los que estamos viendo el día de hoy, quizás pudiera ser que solamente algo focalizado y localizado, pero que sí genera muchísima expectativa de parte de la población en general y mucho miedo y mucha zozobra. Entonces creo sí que hay que hacer un trabajo en profundidad con respecto a aquellas organizaciones que sí se han vuelto criminales, pero también entender que el proceso va por fases y que no todo es lo mismo. Entonces hay que diferenciar. Se habla de prevención de la violencia, y hay fundamentalmente dos ejes: la prevención, digamos, coercitiva, física, de evitar que algo ocurra, y otro tipo de medidas de prevención. En el caso de las maras en particular, ¿existen otro tipo de medidas de prevención cuando vemos delincuentes mareros que uno diría, bueno, esta gente sencillamente no tiene arreglo, no da igual lo que haga? ¿Ustedes creen que con este sector, no hablo, por ejemplo, quien roba o quien hace delitos menores, con el sector de mareros, el tema de la prevención, cómo abordarlo cuando la lógica es difícil y compleja de entender? Yo creo que es un problema, es
es un problema muy complejo y difícil de solucionar en el corto plazo. Es decir, hoy por hoy, cuando se habla de la rehabilitación de los mareros en el sistema penitenciario guatemalteco, es muy difícil y muy complicado que se pueda lograr. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera cuando hablan de los menores que son utilizados por las maras y que se afirma que el 70% pueden ser rehabilitados. Es decir, eso no es producto de ningún estudio, eso es producto de algo de lo que dice una juez o algo de lo que dice un psicólogo o algo que dice un director de un centro correccional. Pero la realidad es distinta. En la realidad, los menores que entran a los centros de corrección no son rehabilitados. Vuelven a regresar al mismo ambiente, vuelven a regresar a los mismos esquemas delincuenciales por los cuales entraron, y normalmente siguen trabajando dentro de los mismos centros correccionales, al igual que en las prisiones, para las maras. Es decir, eso es un fenómeno que no solo hay que estudiarlo a fondo, sino que realmente hay que buscarle una solución integrada. Porque hoy por hoy, si no se soluciona el problema en El Salvador y se resuelve el problema en Honduras, tampoco lo vamos a resolver nosotros. Hay una interrelación entre las maras, incluido los mexicanos y los norteamericanos. Arturo, una pregunta. Vosotros tenéis, creo que sede en Honduras y Guatemala, ¿verdad? Es correcto. Y quizás en algún sitio más. ¿Son diferentes los problemas aquí que en Honduras o que en El Salvador o que en otro lugar así? Yo creo que sí, son diferentes. Digamos, yo sigo insistiendo en que creo que no hay suficiente conocimiento aún. Sin embargo, creo que, por ejemplo, el efecto que tuvo esa experiencia de la tregua en El Salvador, habría que ver si realmente tendría un efecto de ese tipo, llegar a un tipo de negociación como el que se vivió en ese país, en Guatemala. Entonces yo creo que hay diferencias entre cada uno de los países. Yo creo que en lo que preguntabas anteriormente, las personas que ya han delinquido y que han entrado dentro de ese circuito, por supuesto que va a ser muy difícil, y realmente sí se requiere un trabajo del sistema de justicia integral mucho más profundo, y en las condiciones que están nuestras instituciones es muy limitado lo que se va a lograr hacer, pero sí hay por supuesto cabida para la prevención. De acuerdo a la encuesta nacional de juventud que se realizó en el año 2011, habría en Guatemala un tercio de la población juvenil, digamos, sin trabajo, sin estudio, y realmente es un sector social que está en posibilidad de ser abarcado o que se le acerquen estas organizaciones, y con este tipo de población por supuesto que hay que trabajar el tema de la prevención, unos cuantos pasos antes por supuesto, pero prevenir lo que viene hacia el futuro. Ahora, pareciera que el panorama de rehabilitación o de control de estas maras es casi imposible. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos cuando nos enfrentamos a un mal tan fuerte y a un grupo de criminal que está muchas veces mejor armado que el mismo ejército de Guatemala? Yo creo que lo primero que hay que tener absoluta claridad es que la solución no es al corto plazo. Es decir, y la solución, aparte de ser preventiva, también es eminentemente policial y judicial. No puede ser posible que unas personas que descuartizan gentes, que descuartizan hombres, mujeres o niños, con toda la violencia y toda la agresividad del caso, simple y sencillamente sean condenados a un máximo de 50 años de prisión. Es decir, eso implica un cambio. Lo que tenemos que entender es que si no podemos aplicar la pena de muerte por el Pacto de San José, bueno, entrémosle a la cadena perpetua. Pero busquemos una solución, porque esta gente no va a poderse rehabilitar. No es cierto que vayan a poderse rehabilitar. Eso es un negocio, es una forma de vida. Son estructuras criminales que ganan muchísimo dinero de esos delitos que yo mencioné con anterioridad. Creo en la prevención, pero desde luego cuando se empieza a aplicar a los niños para que tengamos hombres sanos física y mentalmente en el futuro. Pero no es cierto que van a rehabilitar a los mareros que se encuentran detenidos en los centros de prevención. Ellos tienen que estar en cárceles de máxima seguridad con 23 horas dentro de las cárceles por una de sol. Y el que no esté de acuerdo, pues que se lo lleve a sus casas y que conviva con ellos y verán los resultados. Hay varios temas en relación con las maras. Por ejemplo, ¿se ha llegado a entender la forma de actuar? Porque para combatir un problema evidentemente hay que entender la manera. Son maneras o son formas sorpresivas, como la que tú decías, descuartizan a alguien, juegan. ¿Será que estamos ante una pandemia del siglo XXI
que no entendemos, que queremos manejar, pero que realmente no sabemos cómo hacerlo? Yo creo que la situación realmente es sumamente grave, sumamente preocupante, que las cosas que ocurren son realmente terribles, pero también creo que hay que reconocer, como decía el licenciado Rivera Clavería, que ha habido avances importantes también en cuanto a fortalecimiento institucional, en cuanto a capacidad de investigación criminal, en cuanto a coordinación de las instituciones del sistema de justicia, que han logrado grandes golpes a este tipo de estructuras que no se veían en el pasado. Entonces, a pesar de que la situación sigue siendo sumamente grave, también hay que reconocer que paso a paso, poco a poco, vamos avanzando en el fortalecimiento de nuestro Estado, que desde una perspectiva democrática tiene que seguirse fortaleciendo para lograr abordar todas las distintas aristas y las distintas dimensiones de esta problemática. No debemos dejar de lado el tema preventivo, pero por supuesto que los temas más graves hay que tratarlos desde una perspectiva judicial. Ahora, esa población de a pie, como por ejemplo la de Villanueva, zona 18, y otras áreas, Misco, que se ven sometidas día a día a estas maras. ¿Qué se puede hacer, licenciado? Es que ahí está la diferencia. Es que nosotros lo podemos plantear como análisis, tanto de prevención o de investigación o policial, pero ¿acaso lo sufrimos en carne propia? Exacto. El problema es ese. Exacto. El problema es que la gente que está en la zona 18, que está en Villanueva, que está en el Búcaro, que está en todos esos lugares, todos los días son sujetos de extorsiones, todos los días matan a una gente, todos los días violan a una niña, todos los días abusan de niños. Es decir, esa es la diferencia. Exacto. Entonces, el gran problema es que para entrarle a este tipo de estructuras criminales se necesita todo el poder coercitivo del Estado, absolutamente todo el poder. La coordinación, como decía aquel amigo, la coordinación entre el Ministerio Público, entre la Policía Nacional y el organismo judicial para que las sentencias sean lo más grande posible, lograr encerrarlos y mantener controles de investigación y de prevención en todas esas áreas. Si no se le da a la gente condiciones de vida, no va a poder cambiar este tema, nunca. Porque se gana mucha plata extorsionando, se gana mucha plata con el narcomenudeo, se gasta mucha plata con el asesinato. Hay que romper el negocio, yo creo. ¿Y qué pasó con el gobierno de Otto Pérez Molina, que ofrecía esa mano dura, que de entrada su política fue una política contra las maras? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que no era una propuesta inteligente, digamos, entrar a plantear algo que podía imaginarse la gente, que podía salirse del ámbito del respeto a los derechos humanos. Yo creo que en todo nuestro fortalecimiento institucional debe ir en esa línea. Pero por supuesto que comprendo que hay problemas que son inmediatos y que realmente requieren respuesta sumamente fuerte. Yo creo que el problema es tan grande que se ha desbordado, ¿verdad? Y lamentablemente esto va a tomar mucho tiempo más y va a seguir habiendo mucho sufrimiento por parte de las personas que sufren directamente esta problemática. Es algo lamentable, pero como también lo es la desnutrición, como también es la pobreza, ¿verdad? De eso se trata, ser un país en vías de desarrollo, lamentablemente, y nosotros nos vamos a tardar años todavía en desarrollar esa capacidad. Queda un minuto. Los menores, se habla del castigo. Gran parte de los mareros, ¿verdad?, son niños, a fin de cuentas, menores de edad. ¿Hay que evolucionar si un castigo por la responsabilidad en la ejecución del delito, o nos seguimos quedando con una mayoría de edad que ya es una banda casi de 5 años, de los 13 a los 18, donde son asesinos profesionales y no, menores estás de equivocado. edad? ¿Cómo estás muy equivocado. Es mucho antes. O antes, incluso. Mucho antes. Razón. 9 años. 9 años se empiezan a asesinar gentes. Ahora, el problema es ese. ¿Cómo hacemos para que efectivamente enfrentar un problema que cada vez se agranda más, como lo decía Matute? El problema es que hoy el tema de las maras no es un tema única exclusivamente de la capital, Misco, Villanueva o Villahermosa. Eso no es cierto. Es casi de todo el país, con la excepción del oriente del país, que ahí es distinto el tratamiento que se le da a estas personas. Por lo tanto, yo sí creo que invertir en la prevención, invertir en la investigación criminal y que efectivamente el Estado ponga en práctica toda la fuerza coercitiva que tiene que ponerla para buscar la paz y la tranquilidad de los guatemaltecos. Esa es la aspiración a lo que todos nosotros queremos como guatemaltecos, pero que el Estado está obligado a darnos. Y en los últimos 10 segundos, si pudiera decir,
compartiendo gran parte de lo que ha dicho Julio, también quiero decir que no tenemos suficientes estudios tampoco para decir estas personas están perdidas. También necesitamos estudios que nos permitan establecer, fundados en evidencia científica, si es que hay tal vez alguna posibilidad de trabajar con esta gente. Así que sí, hay que investigar. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Falten estudios o no, que parece ser que faltan cada día a una zona o una parte sustancial de la población guatemalteca y de otros países de Centroamérica sufren las consecuencias de estos grupos violentos que, como bien dejó claro Julio, comienzan a los 9 años o incluso antes, a los 18 prosiguen, pero hay una banda en los que la justicia no sabe prácticamente qué hacer. Lo cierto es que no sabemos mucho, no se sabe qué hacer, pero los hechos están ahí y algo habrá que hacer en algún momento. Arturo Matute, muchísimas gracias. Julio Rivera Clavería, muchísimas gracias. Y a ustedes también, y regresamos en un instante con otro tema que hemos seleccionado. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestros contertulios. Estábamos hablando del tema que les vamos a ofrecer ahora, al que vamos a abordar el debate y el análisis. Se trata de todo lo que ha girado en torno a la ley de obtención de vegetales. Una ley que tiene una parte sustancial referida al tema agrícola y que también tuvo, como se dice en buen chapín, un subclavito de unos cuantos de millones que metieron ahí de ampliación presupuestaria. Creo que si lo tocamos de refilón, sustancialmente nos podemos ir al contenido de la ley. Hay quien dice que la ley hay que derogarla, hay que anularla, ¿verdad? Quitarla del marco legislativo porque otorga unas prebendas a ciertos grupos, a cierto sector. Hay, por el contrario, quien opina que conviene promoverla, potenciarla o dejarla porque salvaguarda la propiedad intelectual de todas estas, digamos, experimentos o cuestiones genéticas que vayan o que se hagan contra ciertos alimentos. Sustancialmente por ahí va el debate. Vamos a hablar con Juan Carlos Carrera, que es consultor en Derecho Ambiental de Asiesca. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y también con don Adrián Zapata, docente de la Facultad de Agronomía de la USAC y antiguo, iba a decir viejo, pero no, viejo soy yo, antiguo amigo del programa cuando se deja ver de vez en cuando. Quizá, Adrián, ese planteamiento que hemos hecho, ¿cómo lo balanceas tú? Mira, yo lo primero que quería decir es que yo estoy admirado de la capacidad que tenemos los guatemaltecos para incluir uno tras otro temas que nos polarizan. Y este es uno de ellos. Y este es uno de ellos. En medio de esta conflictividad y esta polarización, somos, pero sabios en cómo incorporamos un nuevo tema. Y efectivamente este es un caso muy típico de esa desventaja. Y las reacciones fueron de inmediata. Es decir, primero el Congreso con todo lo que hizo para aprobarlo de la manera casi con ese sigilo con que lo aprobó. En medio de la Copa Mundial nada más y nada menos aprueban esta ley, cuando no había nadie. Un tema de esa trascendencia aprobado sigilosamente. Pero segundo, ahí viene también toda la letanía de calificativos en relación a la ley, donde se asocia con una cantidad de cosas que uno se pone a pensar, bueno, ¿será realmente que esta ley está asociada a toda esa cantidad de calificativos que le asumen? Yo creo que es una buena muestra de la capacidad que tenemos los guatemaltecos por polarizarnos cada vez más. Hay dos temas que a mí me llaman la atención en esta ley. Por un lado se está diciendo que atenta y pone en riesgo nuestros recursos porque nos pone en manos de las transnacionales. Se habla también de que existe un gran riesgo de quitarnos nuestro patrimonio de los fitogenéticos. Ponen, por ejemplo, el caso del maíz, que ha sido pues de épocas ancestrales nuestro tradicional maíz de Guatemala. Yo quisiera que usted me pudiera explicar, licenciado, un poquito por qué existen todas estas posturas tan encontradas, tan radicales, como decía el licenciado Zapata. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que contiene en el fondo esta ley? ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Estaríamos en manos de las transnacionales? ¿Estaríamos perdiendo nuestro patrimonio? Bueno, yo creo que hay que diferenciar varias situaciones. Por un lado, la ley, tal y como fue emitida, definitivamente
tiene, digamos, algunas carencias. Por un lado, técnicas. El procedimiento administrativo que plantea la ley para registrar las obtenciones vegetales es un procedimiento que pasó por alto la inclusión de otras instituciones expertas en materia, por ejemplo, de la diversidad biológica. Y de ahí viene precisamente esa amenaza de que una institución, que es el Ministerio de Agricultura, una dirección, que es la Dirección de Recursos Fitogenéticos, que sería la encargada de llevar todo el trámite, en la ley no se menciona nada sobre, por ejemplo, la Oficina Técnica de Biodiversidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que de hecho es el punto focal del Convenio de Diversidad Biológica, que establece precisamente normas muy consensuadas, pero por otro lado, que son también normas que están incorporadas a la legislación interna guatemalteca porque fueron tratados, que fueron ratificados por Guatemala y que tienen que ver con el uso de la biotecnología, también, por ejemplo, con el reparto equitativo de los beneficios del uso de esa biotecnología moderna, y que son, digamos, aspectos que la ley, por un lado, no toca, pero por el otro también establece delitos o figuras penales que tenderían a criminalizar a aquellas personas que utilizarían, digamos, obtenciones vegetales sin el permiso del obtentor. Entonces son varios aspectos que tiene la ley que no los toca, y que precisamente por eso, más que una polarización, creo que las manifestaciones en contra de la ley responden a temores fundados, dado que el texto legal deja cabos sueltos que deben ser de alguna manera retomados por el organismo legislativo. Adrián, llama la atención, y no es la primera vez, que cuando el debate social surge después de enterarnos que se había aprobado, muchos diputados dicen, yo no la había leído. Pareciera que ahora nadie ha leído la ley, y no es la primera vez que muchos diputados salen diciendo yo no la he leído. No ya por esta ley, sino por otras. ¿Qué clase de legisladores tenemos? Que, por ejemplo, o salen leyes, como comentaba el contertulio, que le faltan aspecto, o salen leyes que hay diputados que dicen que no la hemos leído. Todo esto es una, como tú pretendo entender que decía, es una manipulación, es una lanzada de rumores y de problemas para salir de otros problemas, o realmente estamos legislando algo serio. Bueno, yo creo que el tema de fondo sí es algo serio. Otra cosa es cuál es el manejo que se le da al mismo. Yo no sé si puede calificarse como una maniobra desde el legislativo. Yo creo que más bien lo que está expresando es una práctica legislativa que está causando este tipo de problemas. Entonces yo veo que el tema es de fondo, el tema es una práctica legislativa que no es la correspondiente con el nivel de gobernabilidad que debería existir en el país. Yo quiero referir una cosa, cuando yo hablaba del nivel de conflictividad que se promueve, yo no estaba prejuzgando en relación al contenido. Lo que estoy diciendo es que tenemos la capacidad increíble de sumar elementos a la polarización. Pero sí quiero decir algo en relación a un tema, por lo menos en el que yo he estado trabajando durante muchos años, y es el tema de desarrollo rural, y particularmente de la política de desarrollo rural que este gobierno está anunciando su implementación. Yo me pongo a pensar, si esa ley de desarrollo rural tiene un sujeto priorizado, y ese sujeto priorizado son los pobres y excluidos que habitan en territorios rurales, cuya actividad económico-productiva es básicamente lo que se denomina economía campesina, ¿qué beneficio va a obtener ese sujeto priorizado de la ley de desarrollo rural de una ley como esta que ahora estamos discutiendo? ¿Será que efectivamente responde a los intereses de esos sectores pobres y excluidos, o es una ley que pareciera no coincidir plenamente, o a veces ni siquiera parcialmente, con esos intereses de los campesinos pobres y excluidos en territorios rurales? Pero entonces yo tengo aquí una consulta. ¿Quién es el gran ganador con esta ley? A mí me parece que esa es una pregunta que es básica y fundamental cuando se analiza la ley. Precisamente, ¿quiénes tienen la capacidad para registrar obtenciones vegetales nuevas? ¿Quiénes tienen la capacidad de poder utilizar esos mecanismos? Entonces, allí es donde nos vamos a ver que en el mundo son pocas las empresas que tienen esa capacidad, que tienen registradas muchas, digamos, especies vegetales. Por otro lado, eso no quiere decir que no hayan
empresarios, que no hayan grupos, digamos, incluso grupos académicos, digámoslo así, la academia, los científicos, que están también trabajando y que tendrían el derecho de obtener un registro. Sin embargo, hay ya internacionalmente, y se conoce, empresas que tienen esa capacidad, que tienen muchas obtenciones, especies vegetales registradas. No lo tienen en Guatemala porque no hay un marco jurídico que se los permita. Y por el otro lado, algo importante que mencionaba Adrián es precisamente las salvaguardas que deben tener esta ley respecto, por ejemplo, a los pequeños agricultores, a los campesinos, que ya tienen, incluso a los grupos, digamos, a los indígenas, que tienen ya tradiciones culturales desde hace muchos años en el uso de la agricultura y de las semillas. Entonces, todo este planteamiento no lo ve la ley. Precisamente por eso es que existe la necesidad y que se pide por algunos grupos la derogación. Nosotros lo veríamos más que todo como una situación en donde, si bien es cierto, ahí en el marco del Tratado de Libre Comercio se ratificó la Convención de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales y que esta ley se deriva, digamos, de esos compromisos, es cierto también que debe existir una legislación en Guatemala adecuada a nuestra realidad, salvaguardando precisamente los recursos naturales, pero también esos usos y costumbres de los pueblos indígenas, salvaguardando el patrimonio natural de la nación. Y esto también, vale decirlo, no sería únicamente competencia de esta ley. También, por ejemplo, se debería trabajar, y ya hay proyectos de legislación que tiene que ver con el uso de la biotecnología moderna. Adrián, independientemente de que la ley siga como está, se mejore, se derogue o lo que sea, hay dos preguntas. Uno, ¿es necesaria una ley de este tipo más allá del compromiso técnico que firmó el país? O sea, ¿sirve para algo más allá de ese compromiso técnico? Y lo segundo es, si se registran estas nuevas especies de vegetales, que las podrá registrar, como bien decía Juan Carlos, aquel que tenga la tecnología para trabajar y tal, ¿afectará en algo al cultivo tradicional, aunque todo lo demás marche por su camino? Es decir, se registren y tengan este tipo de protección inmunitaria. Para el campesino, digamos, de andar por casa, parece que tú te referías, ¿le afecta en algo? Bueno, yo primero te diría que la pregunta de si más allá de cumplir con un requisito, con un requerimiento del Tratado de Libre Comercio, pues eso no es poca cosa, porque hay compromisos del Estado en ese sentido. Ahora, lo otro es que la pregunta clave es la que se acaba de referir. ¿Quiénes son los que tendrían la capacidad de convertirse en titulares de los derechos de obtentor? Y allí definitivamente los campesinos guatemaltecos, que son la mayoría de la población que habitan en territorios rurales, con todo su bagaje ancestral de prácticas, con todo lo que hay en términos de biodiversidad en este país, yo no logro ver de qué manera esos sectores del país se pueden favorecer de una ley de esta naturaleza. Incluso empresas medianas o medianamente grandes. Se requiere de tecnología, digamos, muy puntera al respecto. Sin duda. Esta ley, entiendo que se están impugnando 16 puntos. ¿Es suficiente impugnar estos 16 puntos o es necesario derogarla? Bueno, yo creo que hay que ver varias aristas del tema. En primer lugar, yo creo que ahí hay un elemento que ha causado cierta distorsión y que no se puede obviar, y es el tema relacionado con el préstamo de 500 millones de quetzales para obras de infraestructura, que todos han criticado por la ubicación en una ley que no tiene nada que ver. Pero yo creo que ahí hay que rescatar el tema de que si efectivamente ese préstamo realmente es necesario para la construcción de esa infraestructura en este país, porque el hecho de que se haya metido en un lugar que no es correspondiente y que crea aún más animadversión, yo creo que eso no debería de ocultarnos la necesidad de hacer el análisis de si efectivamente eso que está contenido en la ley, que no es correspondiente con la ley, puede ser una necesidad que hay que resolver, que es el préstamo para la construcción de infraestructura vial, ojalá de caminos rurales. Y lo otro es, bueno, ¿qué hacer? Efectivamente, los sectores más radicales lo que están planteando es la necesidad de derogar la ley. Y otros sectores lo que están viendo es si es posible incluir algunas modificaciones a la ley que permitan cumplir con el requisito que ha planteado
los compromisos en el Tratado de Libre Comercio y hacer salvaguardas que posibiliten que efectivamente los intereses de esos campesinos queden protegidos. Yo creo que eso debería de ser objeto de lo que no fue, objeto de una discusión más amplia con los sectores directamente afectados. Bueno, señores, nos llegó el tiempo, algún televidente nos ha preguntado, bueno, nombres de esos diputados que dicen ahora que no conocen la ley. Yo creo que son de los 158, prácticamente 150, que no se ha leído esto salvo la comisión. Pero bueno, Adrián y Juan Carlos, muchísimas gracias. Y ven un debate que va a seguir prolongándose por los próximos días y veremos a ver en qué acaba. Hay un compromiso, efectivamente, del Estado de firmar lo que en su momento negoció y quedó claro, pero también hay unas necesidades, como Adrián apuntaba, de los campesinos que no tienen la disponibilidad de poder acceder a esa cota alta de tecnología que ustedes han manejado los dos. Muchas gracias a ambos por darnos una visión, y lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer como ciudadanos de este país es leer, preocuparnos, investigar, no dejarnos llevar por lo que otros dicen o incluso por lo que nosotros decimos. Había un filósofo español, Ortega y Gasset, que decía: siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Así que creo que ese es un buen mensaje todo, para que todos nos metamos en estos temas. A que no nos metan goles durante el Mundial. Así es. Eso es lo más importante. Que nos metan los alemanes, los brasileños, los españoles no, porque pero perdieron, no y otros, pero no goles políticos. Volvemos en unos minutos, no se muevan. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde.